Bienvenidos al auditorio, doctora Abraham Ayala González, de nuestro Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, para la sesión general de hoy, 6 de marzo del año 2026. Eh, Cuando yo era pequeño, para no variar, ahí va la anécdota del doctor Rosales, y teníamos algunas lecturas, y mi padre tenía bien regalarme mi juego de química. Dentro de esas lecturas había dos nombres que se me quedaron bien grabados en la mente, uno de ellos, María Curie. Dije, bueno, ¿y esta qué hizo? ¿Quién era? ¿Quién fue? Rosalind Franklin, otra por ahí. Y lo más interesante era que hicieron descubrimientos muy importantes. Marie Curie es una persona que ganó 2 premios Nobel, que no es cualquier cosa, pero tiene un detallito, es mujer. Rosalind Franklin, mujer. Muchos de los que están aquí sentados enfrente son mujeres en ciencia. Allá arriba, todos los que son médicas internos de pregrado, las médicas de base, son mujeres en ciencia. Y a propósito de que en un par de días se llevará a cabo la conmemoración del Internacional de la Mujer, y a propósito de que la ciencia actualmente por lo menos en las facultades de medicina, la mitad más uno son mujeres estudiando y formándose en ciencia, pues bien, la sesión general de hoy, pues será un conversatorio en el cual coordinará la doctora Eira Valeria Barrón Palma, nuestra jefa del Servicio de Genómica, y que lleva por título Mujer en la Ciencia, Trayectoria, Voces y Experiencias. Doctora Valeria, le cedo la palabra. Todo soy a la sesión. Buenos días. Gracias, doctor Rosales. Me quedo con este. Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Y les comento rapidísimo que justo como dice el doctor Rosales, esta sesión general está enmarcada en 3 eventos importantes. El primero, el 11 de febrero, celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue declarado por la OMS de tal manera. El domingo que viene festejamos, mejor dicho, conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y finalmente, y no menos importante, se conmemora también el aniversario de un grupo al cual pertenezco, que se llama Grupo de Mujeres en la Ciencia, en donde muchas colaboradoras pues seguimos en esa lucha de visualizar el trabajo de día a día de las mujeres en la ciencia. Entonces, bueno, ese fue el móvil de esta sesión general. Y les voy a presentar a nuestras invitadas, queridas invitadas. Está la doctora Dania Nimbé Lima Sánchez, que es colaboradora de la Facultad de Medicina, y yo no voy a hablar más de ellas porque de primera voz ellas van a hablar de su experiencia. La doctora Heréndira Villanueva Ortega, que es del Hospital General de México, y la doctora Argelia Pérez Pacheco, también del Hospital General de México. Entonces, comento, no voy a hablar yo más de ellas porque quiero que ellas cuenten su experiencia. Y yo rapidísimo, solamente mencionarles que en mi quehacer científico, pues yo me siento una persona muy afortunada, una mujer muy afortunada, porque tengo de verdad la gran fortuna de poder hacer lo que me gusta. La parte de apoyo al diagnóstico se me hace fundamental porque en el quehacer científico a mí me gusta aterrizarlo en algo que pueda llegar al paciente. Por supuesto, los proyectos de investigación son muy importantes. Difusión, la ciencia se tiene que difundir. Estamos en una era en donde todos son redes sociales, en donde la comunicación social es importante, pero desafortunadamente también hay mucha desinformación. Entonces hay que abonar a esto, hay que difundir, que la ciencia baje, que la ciencia aterrice a la gente que está todo el día consumiendo en los medios. Y también en la docencia, que para mí es un pilar fundamental, va muy de la mano con la divulgación. Hay que formar a personas que sigan interesados en la ciencia y que sigan aportando en este quehacer. Y también, así como tengo muchos proyectos en la parte profesional, la verdad es que tengo muchos proyectos en la vida personal y todo eso enriquece y suma. Yo no podría estar aquí, yo no podría ser quien soy si no estuviera esa parte personal tan linda, ¿no? y tan sólida. Entonces, esto también es como en el breviario para que empecemos a reflexionar al respecto. Hace unos meses estuvimos escribiendo este artículo con mucho cariño. Es spoiler porque todavía no se ha publicado en la revista, pero ya sale en el siguiente volumen. Y bueno, esto no es nuevo. Además de muchas cosas que se comentan en el artículo, esto ya básicamente lo conocemos, ¿no? ¿Cómo está la situación de género aquí en México, en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras? Y está por niveles del SNI, desde candidato hasta emérito. ¿Y cómo se ve la diferencia? Y depende de los niveles, solo pongan así como atención en depende de los niveles. En candidato básicamente estamos al parejo, pero pasa algo de nivel 1 adelante, ¿no? Hay que pensar al respecto. Y la otra solamente por áreas.
en las ciencias de la salud, en la bioquímica, que yo me encuentro en esta área, qué afortunada soy, ¿no? Pero, por ejemplo, vean en estas, que es en lo de desarrollo tecnológico y en la parte de las ciencias más duras, estamos muy en desventaja. Entonces, esto es nada más como para empezar a reflexionar y sin más preámbulo, yo le voy a ceder la palabra a la doctora Argelia Pacheco, que por favor, Argelia, cuéntanos en tu experiencia que has vivido. Bueno, muchas gracias, Valeria, por esta invitación. Quiero decirles que, bueno, es un honor para mí estar aquí presente. Yo soy investigadora de este hospital, pero soy doctora no de las que curan, sino de la que estudia materia. Yo estudié física y un doctorado en ciencia e ingeniería de materiales. Y permítanme presentarles, trabajo en la unidad de investigación y desarrollo tecnológico que se encuentra dentro de este hospital. Muchos de ustedes no la conocen, hemos estado trabajando, de hecho esta unidad fue inaugurada en el 2013 con la intención de hacer medicina translacional. ¿Qué significa eso? Pues es abordar problemas complejos como son los problemas de la salud, problemas de las enfermedades, a través de distintos saberes. De tal manera que hoy en día somos 3 investigadores que trabajamos en esta unidad, los 3 somos físicos y realizamos diferentes proyectos. Somos el 75% de mujeres, es decir, 2 mujeres, y lo que ven ahí son la cantidad, estoy señalando, las colaboraciones que tenemos con las distintas instituciones. Somos poquitos, pero realmente hemos trabajado arduamente para lograr esto, estamos muy contentos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Yo en particular lo que hago es, voy a resumirlo debido al tiempo. Son 3 líneas de investigación, una que tiene que ver con el estudio de muestras biológicas a través de técnicas ópticas, otro que tiene que ver con el estudio de bioseñales o señales eléctricas, por ejemplo, trabajado con el doctor Daniel Santana de la Clínica del Sueño y hemos estado analizando, por ejemplo, señales de electroencefalografía, ¿no? También hay otro de las líneas de investigación que son el estudio de percepción y cognición a través de realidad virtual. Este es uno de los proyectos que tengo en colaboración con la Universidad de Montreal de Canadá, quienes han desarrollado varios programas que en realidad son juegos de realidad virtual, pero nos permite conocer cómo es la percepción y la cognición de diferentes poblaciones. Esto hemos también trabajado con el servicio de geriatría, con la de CAIDO, también el servicio de CAIDO, atención integral a la diabetes. Y bien, lo que yo estudio es la interacción de la luz con la materia. Eso en física se conoce como espectroscopía. Cuando interacciona esa luz con la materia, ocurren diferentes fenómenos. Muchos de estos fenómenos, todos estamos familiarizados desde la transmisión, absorción, esparcimiento. Y la manera en la cual actúa la luz con la materia, pues nos da mucha información acerca de esta. Por eso es tan importante, pues para un físico, estudiarlo. Y ahora les voy a platicar un poco por qué nosotros estudiamos eso, ¿no? El ojo humano percibe la luz en una región muy pequeñita que se conoce como esta región que ven aquí de colores. Esto es lo que percibimos nosotros. Sin embargo, toda la luz que no todos percibimos, ese es todo este espectro. Entonces es enorme. No percibimos una gran cantidad de longitudes de onda o energía, que eso es el espectro electromagnético, y sin embargo, pues esta pequeña región, ustedes verán, es muy pequeñita. Si nos adentramos en esa región, resulta, nosotros los físicos le llamamos ventana óptica o ventana terapéutica, muy diferente a lo que ustedes como médicos le llaman a la ventana terapéutica. En esta región es de gran utilidad para aplicaciones médicas y sobre todo muy seguras para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es radiación no ionizante y además se pueden aplicar diferentes métodos, instrumentos para aplicaciones en la clínica, ¿no? En COVID
todo mundo usó un oxímetro y gracias a una propiedad óptica de la sangre, ¿no? La oxi y la desoxihemoglobina pues absorben la luz de manera distinta y eso nos permite conocer la saturación de oxígeno. Por otro lado, por ejemplo, los endoscopistas lo que utilizan, si digo algo mal, por favor, corríjanme, pues lo que utilizan son fibras ópticas que lo que hace es que la luz recorra pues esta guía de onda y pues podamos ver diferentes órganos internos. Entonces, miren esta imagen que ven aquí. Aquí vemos la profundidad de penetración que tanto penetra en diferentes longitudes de onda. Y entonces, yo soy física experimental y digo, no puedo ir a una plática sin sacar lo que yo trabajo, ¿verdad? Y entonces, yo trabajo con yo trabajo con láseres. Y nada más les voy a hacer una demostración de esta pequeña imagen. Vamos a ver qué sucede si yo tengo un láser de luz verde. Lo que me está diciendo esa imagen es que si yo pongo, por ejemplo, la piel, pues casi no penetra, ¿no? No se ve una penetración. Sin embargo, si agarro un láser rojo, lo que voy a ver, que es este de aquí, perdón, miren cómo penetra. Gracias a esa propiedad, yo puedo conocer, por ejemplo, los vasos sanguíneos que se encuentran dentro del cuerpo. Y además de una manera no invasiva, ¿no? No me está afectando, no estoy usando radiación ionizante, gracias. Y bueno, pues por eso se le conoce como ventana terapéutica, repito, en óptica. Bien, voy a tratar de ser muy rápida. Uno de los fenómenos que se basa una técnica que aplicamos la doctora Rosa Quispe, que también es parte de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico, es la fotoacústica. ¿En qué significa eso? Voy a ser muy breve. Es transformar energía lumínica en energía acústica. Nosotros decimos, escuchamos la luz. Y vamos a hacer una pequeña analogía. Ustedes como médicos lo que utilizan es el endoscopio para ver cómo va latiendo el corazón de una persona y con eso pueden identificar si hay alguna anomalía. Bueno, nosotros hacemos incidir luz láser, este material va a resonar y lo que vamos a escuchar es como sus latidos de corazón y con eso vamos a poder determinar estados patológicos o no. No solamente eso, sino la gran virtud de esta técnica es que además podemos obtener imágenes. Y ya casi termino, doctora Valeria, que ya me está aquí presionando. Y gracias a esto podemos obtener información del cuerpo sin necesidad de tener, repito, una técnica invasiva, ionizante y además muy segura y a bajo costo como las técnicas convencionales de imagenología. Rápidamente, esta gráfica, lo que quiero decir que también se puede usar para detectar compuestos volátiles orgánicos que se encuentran en el aliento y podría ser una técnica muy maravillosa para saber si una persona tiene alguna enfermedad, ¿no? Esto ya es otro terreno, pero quiero decirles que es muy diverso, pero se necesitan recursos para invertir. Y un poco en la tónica de la doctora Barrón, yo no me voy a centrar, esto también es una gráfica del Sistema Nacional de Investigadores, pero yo les quiero señalar que es necesaria la participación de la mujer porque con eso hay un desarrollo en todos sentidos, hay una gran diversidad para abordar problemas y dentro de todos los galardonados de física, que ya van más o menos 220, 230, solamente 5 son mujeres. Entonces, sí se hace necesaria la participación de todos, de todas, para abordar problemas complejos y bueno, los invito también a que conozcan porque este hospital es grandioso porque alberga a muchas especialidades que no lo hace en todos lados y muchas gracias. Muchas gracias, Argelia. Por favor, voy a aprovechar 2 cosas. Uno, invitar ahora que nos cuente la doctora Dania su experiencia y recibimos a nuestra invitada también, pero sí, claro. Hola,
Hola, buenos días. La verdad es un gusto, estar con ustedes el día de hoy. Me presento, yo soy médica psiquiatra, hice la maestría y el doctorado en ciencias médicas y estoy muy contenta de estar aquí porque el doctorado lo hice aquí, justo en el programa de ciencias médicas. Entonces, de pronto algunas caritas por ahí ya reconocí que estuvieron conmigo acompañándome con los compañeros de maestría y doctorado. Y quiero, digamos, comentarles un poquito algo que yo creo que lo tenemos muy visibilizado y a la vez no. ¿Quién usa inteligencia artificial aquí? Muy bien. Los que no alzaron la mano, les aviso que también tienen que alzarla, ¿eh? Cuando ponen Facebook, redes sociales o incluso el Maps o Waze, están usando IA. Ahora les voy a preguntar, ¿quién evalúa los sesgos de la IA que están usando? Y cuando salgamos de esto, yo espero que todos vayan a alzar la mano y digan, lo voy a evaluar ya. ¿Por qué? Aunque yo soy psiquiatra, me gustan mucho los modelos matemáticos y estoy trabajando a cargo del departamento, bueno, estoy en el departamento de salud digital de la Facultad de Medicina, a cargo del laboratorio de cómputo cognitivo, que puede sonar como muy raro, cómputo cognitivo, pero ¿qué se refiere? ¿Cómo los procesos de cognición van a trabajar usando IA y cómo esto se simula? Nosotros ya venimos trabajando con modelos de chatbots desde hace 8 años, con modelos de IA también. Entonces, de alguna manera, coincidimos con este boom que ya vino, ¿no? Con toda la IA generativa. Y lo que yo quiero decirles es que la IA no es neutra. Lo que hace es que repite sesgos estructurales. Cuando hablamos de población, cuando hablamos de estudios clínicos, cuando hablamos de incluso ciencia básica, una vez estábamos en una junta y de pronto el médico dijo, es que yo no hago experimentos con ratones hembra porque son muy complicados, porque meten mucho ruido en los experimentos. Y yo, ok, entonces cuando tengamos ciencia básica y no está ese ruido que se refiere al género, también estamos hablando de que hay un rezago estructural en el conocimiento en ese género. ¿Y qué creen? La IA lo replica bien bonito. Cuando ustedes pongan, hazme una imagen en ChatGPT de una mujer, no le ponen mujer, le ponen médico, va a salir un hombre blanco de 40 años. Si le ponen un personal de enfermería, va a salir una mujer. Y tienen que literalmente cambiar el prompt. El prompt es la indicación que se le da al chat para que sea una mujer latinoamericana. Y que no tenga, porque si es mujer médico, casualmente aparece algo de ginecología o de derma. Y dices, ok, ahí está el sesgo y lo estamos replicando. Entonces, hay que pensar que los datos de IA son basados en datos estructurados, históricos, y que siempre van a reflejar estas desigualdades. Y aguas porque todas las IA que estamos usando ahora mismo no están entrenadas en población, ya no digamos mexicana, latinoamericana. Todas son americanas, asiáticas, y vamos a tener un problema porque mucha población no está digitalizada. Y la población que no está digitalizada va a ser lo mismo a yo no sé cómo se comporta el algoritmo en esa población. Les cuento una anécdota bien cortita. Fuimos a Temascalapa, es una población del Estado de México, tenemos un programa que se llama UNAMOS, que es para trabajar sobre comunidad. Yo no diría, está al lado del AIFA, ¿qué voy a hacer? Pues yo bien emocionada, aplico aplicaciones, apps, tomo datos y de pronto no hay internet. El municipio no había pagado nada más el internet. Y dijimos, bueno, no pasa nada, nos conectamos a la red de 5G de Telcel, de ahorita jalamos todo. No había red. Y estamos hablando del Estado de México y no es una comunidad que digamos que está hasta allá, no, está al lado de la carretera. Y entonces dije, ok, tengo que adecuar. ¿Y qué necesito hacer aquí? Alfabetización digital. Alfabetización digital es que trabajemos con, por ejemplo, ahí trabajamos con tercera edad para que dejen de usar su teléfono solo como teléfono y aunque tienen teléfonos inteligentes, lo usen como teléfono inteligente, pero también tenemos que mejorar la digitalidad. Y ahí vemos la gran brecha. ¿Ustedes creen que a ese paciente del Estado de México le va a salir adecuado el algoritmo que entrenamos en Canadá? Pues resulta que no.
Y eso es todavía más grave cuando hablamos de género. Las mismas variables vamos a tener que meten un impacto. Y entonces vamos a tener que la validación interna es la validación del algoritmo, todos conocemos sensibilidad, especificidad, eso está bien facilito. La validación externa es cuando yo lo saco a población y veo cómo se comporta. Y con la novedad de que eso no nos toca a nosotros como académicos, sino le toca al clínico. El que tiene que hacer la validación externa son ustedes, el que tiene que comprobar qué tanto hay concordancia, capa, entre lo que dice el especialista y lo que dice la IA, son ustedes que están con el paciente. Y COFEPRIS ya lo pensó, y todos los aditamentos que se usen, incluyendo IA, se considera que tienen que tener registro de COFEPRIS y que el responsable siempre va a ser, ¿quién creen? ¿El que le hizo la empresa? ¿Vos? No, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Ustedes. Si la IA se equivoca, no se equivocó la IA. El médico se equivocó. ¿Quién tiene la responsabilidad entonces? El médico. Y generalmente esto lo vamos a ver con los ensayos clínicos. Vamos a tener una larga trayectoria de datos entrenados. Ya les dije que hay un sesgo en el entrenamiento. Y entonces también vamos a tener este sesgo en el entrenamiento de mujeres. Y les puedo decir que es tan grave que tenemos que hacer y pensar que todos los modelos que metamos en IA con datos tienen que venir divididos por género. Muchos no lo están. Hay un estudio que estamos haciendo con la doctora Borrallo sobre infarto agudo del miocardio y estamos encontrando que hay un sesgo de 40 minutos en el tratamiento de mujeres para infarto contra hombres. 40 minutos que implica mortalidad. 40 minutos que implica que las mandan al psiquiatra por ataque de ansiedad en vez de mandarles un electro. Y eso es lo que el algoritmo recomienda. Así que hay que estar muy listos, porque así cuando hablamos de esto, hablamos de otras cosas. Es justo lo que les comentaba. Generalmente la presentación clínica es muy diferente y esto nada más es un ejemplo. Piensen en cualquier enfermedad. Las mujeres van a sentir más bien náusea y fatiga y los hombres dolor en el pecho y entonces la mandamos con un bonito omeprazol aunque se esté infartando. Es muy importante hacer esa diferencia y los sistemas de triage automatizado tienden a priorizar casos masculinos, les dan atención más rápida y eso va a aparecer siempre. Entonces veamos la importancia de empezar a trabajar con estos datos. Hay por supuesto ya reglamentación, tenemos la OMS, la UNESCO, donde se centra en cómo vamos a disminuir este rezago estructural, cómo tratar de que la IA y todos los sistemas de inteligencia artificial no aumenten la brecha en la atención, sino que la disminuyan. Hay un gran riesgo de que en realidad la aumenten. La población más privilegiada va a seguir teniendo más privilegios para recibir la atención y generalmente tenemos que hacer una validación estricta. Y eso incluye que los liderazgos, hablamos de comités de ética, hablamos de toda la comité de investigación, pongan perspectiva de género en todos los protocolos de investigación. Todos tienen que venir, tienes que hacer clasificación por género, tienes que hablar cómo aplica la perspectiva de género en tu protocolo, así sea de ciencia básica. ¿Sí? Y finalmente, tenemos que pensar, ¿para qué estamos aquí? Para cerrar brechas. No tenemos que aplicar la última tecnología, tenemos que aplicar la que sea más útil para nuestra población. Y también tenemos que generar lo que se llama soberanía tecnológica. Yo tengo que generar mis algoritmos. De verdad que ustedes tienen una gran bendición, tienen muchísimos pacientes. Si logran que todos esos datos se entrenen, ustedes podrían ser la punta de lanza para generar bases de datos y algoritmos para todo. Imagínense la gran representatividad que tienen de todo México. Entonces, y esto parte de formar este liderazgo con perspectiva también de género y también para disminuir esta brecha. Les agradezco mucho. Y de paso, Gracias, doctora. Continuamos con la doctora Heréndira. Si nos quieres platicar de tu experiencia, por favor.
Hola, muy buenos días a todos. Es un placer para mí compartir foro con mujeres tan talentosas. Muchas gracias por la oportunidad de plantear también mi experiencia aquí. Yo soy médica de formación aquí en el hospital, soy médica adscrita, endocrinóloga pediatra. Soy un poco híbrida de formación porque hice pediatría y endocrinología pediátrica acá enfrente en el Hospital Infantil de México. Y pues la curiosidad por la ciencia me trajo al Hospital General de México, donde hice pues maestría y doctorado en ciencias médicas. Y actualmente, pues, ¿a qué me dedico? A esas tres cosas, ¿no? Y ese es el reto que enfrento todos los días, de tratar de hacer una triple labor, de hacer asistencia médica como endocrinóloga pediatra, de ser formadora de nuevos recursos humanos con calidad, con calidez, y también de formar recursos humanos en investigación, al igual que tener proyectos de investigación basados en la clínica. Estos principios para mí fueron permeados muy tempranamente en mi formación como residente de pediatría. Cuando yo llegué al Hospital Infantil de México nos dieron como una misión y visión que era del doctor Federico Gómez, que todo hospital y sobre todo un hospital de niños tenía que cumplir tres papeles muy importantes. Uno era la asistencia, porque es la parte medular y la razón de ser de un hospital. La otra, la docencia, que obviamente garantiza que se estén formando recursos humanos de gran calidad para poder atender a la población. La otra, la investigación. Muy importante porque si no hacemos investigación, no avanzamos y no proponemos nuevas formas de tener una asistencia de calidad para nuestros pacientes. Entonces, creo que esto es muy importante y no olvidarlo. Un hospital que solamente se dedica a hacer asistencia sin tomar en cuenta que tenemos la responsabilidad social de formar recursos humanos de calidad y también hacer investigación de calidad, no estamos completos. Entonces, una de las tareas que quizá ocupa la mayor parte de mi tiempo aquí en el hospital es obviamente la práctica de la endocrinología pediátrica. Esta materia es fascinante para mí. A mí me encanta la idea de juntar datos clínicos, analizar cómo se encuentran los síntomas de estos pacientes, ver si esto empata con los resultados y hacer diagnósticos complejos en estos pacientes para que finalmente esto repercuta en una decisión terapéutica. Es algo para mí que me llena, que me da muchísima satisfacción, porque finalmente cuando yo logro encontrar el diagnóstico y obviamente darle el seguimiento oportuno a ese paciente, para mí es como haber encontrado un misterio por resolver, y la verdad es que es muy grato para mí pues trabajar con pacientes pediátricos con patologías complejas de origen endocrino. En la parte de investigación, la realidad es que fue un poco casual mi encuentro con la investigación. En los primeros años de residente de pediatría tuve la oportunidad de ser considerada en un programa de investigación para residentes y bueno, de ahí empezó a nacer un poco la curiosidad y también quizá lo que me llevó a hacer endocrinología pediátrica. Y una vez que termino endocrinología pediátrica, tenía dos líneas que a mí me encantaría haber seguido en ese momento, que serían trastornos de diferenciación sexual y metabolismo mineral y óseo, y precisamente con esa idea me vine aquí al Hospital General. No en el momento, quizá para hacer la maestría, no tuve la oportunidad de trabajar en esas líneas que a mí me interesaban en particular, pero bueno, el camino te lleva por otros lugares y finalmente pues terminé viendo pacientes con sobrepeso, con obesidad y con comorbilidades y me aferré a buscar el enfoque endocrino dentro de los pacientes con sobrepeso y con obesidad y surgió por ahí una oportunidad. La verdad es que terminé la maestría no tan encantada, y surgió la oportunidad de un programa un poco lucrativo, porque la industria farmacéutica lo que pretende es pues jalar adeptos para prescribir, en mi caso, hormona de crecimiento. Y nos invitaron a un programa que se llama Programa de Jóvenes hacia la Investigación. Entonces nos pidieron hacer una propuesta de investigación y yo traté de forzar dos ideas, ¿no? En el momento tenía pacientes con sobrepeso y tenía que ver la forma de juntar hormona de crecimiento. La verdad es que me llevó a caminos interesantes que hasta ese momento no eran algo que yo conociera, me llevó a profundizar y finalmente topé por ahí con la idea de que una de las comorbilidades en los pacientes con obesidad era hígado graso y podía estar asociado a una deficiencia relativa de hormona de crecimiento, que para mí en ese momento era algo completamente nuevo. Y con esa idea y aparentemente la promesa de haber ganado un grant para ese proyecto de la industria farmacéutica, es que inicio el doctorado en ciencias médicas. Y tuve a bien acercarme al doctor Galileo Escobedo, que fue mi tutor de doctorado,
Y él me dijo, bueno, ¿por qué no haces esto que pretendes hacer en proyecto clínico? ¿Por qué no lo llevas también a un modelo in vitro? Y la realidad es que eso me abrió un panorama muy importante, porque desafortunadamente la parte clínica ya no se pudo llevar a cabo, lo tuve que dejar en un modelo in vitro, pero ese modelo in vitro me permitió profundizar en mecanismos fisiopatológicos que la realidad es que van muy de la mano de la endocrinología, se llevan bastante bien. Entonces, hubo ahí la oportunidad de encontrar que efectivamente lo que yo estaba pensando sobre la deficiencia de hormona de crecimiento y al aplicar hormona de crecimiento a estas células a las cuales le generábamos esteatosis hepática, mejoraba la esteatosis. Entonces, encontramos ahí que la lipogénesis de novo era uno de los mecanismos más importantes y esto se volvió un poco pues el enfoque o el entorno a través del cual he llevado este concepto ahora a tratar de aplicarlo a la parte clínica en pacientes con sobrepeso y con obesidad. Y tenemos actualmente un proyecto trabajando de efecto de silimarina en pacientes pediátricos con sobrepeso, con obesidad y esteatosis hepática, en los cuales estamos evaluando mediante un modelo in vivo, una administración de agua deuterada para poder documentar que efectivamente estos pacientes tienen una mayor expresión de la lipogénesis de novo. Perdón, lo hay. Creo que es el problema de allá arriba. Ok. Bueno, entonces realmente este ha sido uno de los retos más importantes a los que me he enfrentado. Me genera una gran satisfacción trabajar en esta parte también. Y la otra parte también importante para mí pues es la parte docente, que me ha permitido trabajar con alumnos de pregrado, con alumnos de posgrado, principalmente de medicina, no solo dando la materia de endocrinología o de endocrinología pediátrica para los pediatras, sino también de participar en el programa de maestría y doctorado como profesora de bioestadística en los seminarios de investigación. Y la realidad es que de ello lo que me llena mucho la satisfacción es de poder contagiar a otras personas también, de poder buscar aristas, ¿no? En el caso a lo mejor de alumnos de pregrado, de encontrar la emoción de comprender ciertos mecanismos fisiopatológicos, por ejemplo, o en el caso de alumnos de maestría y doctorado, creo que algo que me llenó mucho de satisfacción en una primera generación que vimos de alumnos de maestría, creo que algo que traté de aplicar fue decir, bueno, lo que a mí me hubiera gustado terminar sabiendo en ese primer semestre, quiero que ellos lo sepan hacer, de tal manera que cuando los vi presentar sus defensas de proyecto, la verdad es que me sentí muy orgullosa. Creo que esa es de las cosas que más me ha llenado de satisfacción en la parte o en el rol docente que tengo. Perdón. Y bueno, esto más allá de pues llenar un currículum, yo lo veo como una parte de responsabilidad social. O sea, creo que cada que nosotros nos paramos frente a una clase, estamos permeando en ese alumno, ¿no? La responsabilidad de estudiar, de aprender, de aplicar. Y obviamente eso se va a reflejar tarde o temprano en sus pacientes o en los proyectos de investigación que propongan. Y bueno, algo a lo que considero que ha sido importante documentar o que es importante visibilizar en esta tarea es que es difícil, la realidad es que es difícil de repente llevar estas tres tareas en un hospital cuando tu código eres médico especialista, ¿sí? Entonces a veces el tratar de fraccionar a una persona cuando tu vocación a lo mejor te permite tener muchas aristas o muchas facetas. Creo que es una de las cosas en que hay que trabajar para que quizá los médicos que hacemos investigación pues también tengamos la oportunidad de ser evaluados desde un aspecto híbrido. Y obviamente uno de los retos más importantes, no lo he mencionado hasta el momento, pero equilibrar la vida personal con la vida profesional es muy importante. Yo soy madre de 2 hijos, un niño de 10 años, una niña de 10 años. La realidad es que yo tengo 2 turnos, el turno de aquí del hospital y cuando llego a casa, pues obviamente el turno de mis hijos. Y la verdad es que ambas tareas las hago con gran responsabilidad, con una gran pasión. Y creo que pues es muy importante, es muy importante que veamos que tengamos esta sensibilidad quizá de poder llegar a lo mejor a puestos de liderazgo
y tener una sororidad, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, porque no basta con estar representadas, ¿no? O sea, no en automático vamos a tener la capacidad de ser comprendidas, de ser apoyadas, de ser tratadas con justicia y con equidad. Y entonces creo que esa es una de las cosas más importantes que me gustaría dejar, ¿no? Entonces, en la parte de que no somos investigadores solamente, ¿no? Sino tenemos a lo mejor multitask, creo que es muy importante que se reconozca que muchas veces quienes nos enfrentamos todos los días al reto diagnóstico, al reto de no tener laboratorios, al reto de no tener los tratamientos que necesitamos para nuestros pacientes, pues es también el que se brinden los espacios formales para que podamos llevar a cabo esta múltiple tarea, que creo que no es menor. Y como les comentaba, o sea, hablar de liderazgo, hablar de mujeres en la ciencia, creo que va más allá de tener un número de sillas ocupadas por mujeres o solamente tener una mujer representada, si no vamos a ser tratadas el resto con equidad y con justicia. Obviamente, pues nada más. Muchas gracias. Gracias, doctora. Les presento a la siguiente invitada, la doctora Elia Marta Pérez Armendáriz, que yo la conocí hace un tiempo. Estuve haciendo algo de mi doctorado en su laboratorio. Yo he aprendido mucho de ella, de la parte científica y de la parte personal. Y por favor, Marta, tú seguro nos vas a contar cosas muy interesantes, yo sé. No, pues muchísimas gracias a la doctora Valeria por darme la oportunidad de regresar a este hospital que fue mi hospital durante el internado y por elección. Como primera elección, a mí me encanta este hospital y creo que cumple una función social fundamental en nuestro país y bueno, pues por eso me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Valeria, y por estar acompañada de tan distinguidas colegas. Y bueno, ahorita estamos viendo pues estos avances de la perspectiva de género en la salud y quisiera yo hacer un poco de remembranza de cómo han surgido estos avances y también cuáles son, desde mi perspectiva, algunos de los retos inmediatos que consideramos que son importantes de resolver. Entonces, pues bueno, yo soy profesora de la Facultad de Medicina de tiempo completo y hago investigación, dirijo el laboratorio de sinapsis eléctricas, que es un laboratorio de ciencia básica. Y bueno, pues también me he dedicado como segunda línea de investigación, como primera línea de investigación, trabajo la regulación de la secreción de insulina. Y como segunda línea de investigación, pues me he dedicado justamente a investigar la perspectiva de género en la ciencia. Entonces, aquí, ¿cómo lo activo? ¿Me ayudan? A ver, ustedes que ya lo activaron. Ok, apuntándolo allá. Gracias. Ajá, ok. Bueno, entonces, pero se regresa. Creo que no cambió la... Ajá. Entonces, si pudieras platicarnos un poquito sobre el tema para que... O sea, ¿no vamos a poder tener acceso a las imágenes? ¿No? Ok. Bueno, muy bien, pues miren, comenzamos a trabajar el tema de género en la ciencia desde 1981. Esto es desde el siglo pasado, hace 45 años. Y esto lo comenzamos a trabajar siendo estudiantes de posgrado del Centro de Investigación y Estudios Avanzados con un grupo de colegas, amigas, estudiantes, porque éramos estudiantes en aquella época, y pues nos dimos cuenta de las brechas de género y que ahora son ya muy reconocidas, pero en aquella época pues no había proclamación al respecto ni pronunciaciones, y entonces decidimos formar los primeros grupos de mujeres en las ciencias en el país. Y esto fue desde 1981 hasta 1992-93, cuando ya salimos al posgrado, y después de regresar del posgrado, pues regresamos en particular en mi caso, a la Facultad de Medicina de la UNAM, y en la Facultad de Medicina, pues bueno, formamos el grupo Mujer y Ciencia UNAM y el programa de Ciencia, Salud y Género. Y estos programas pues han tenido ya a la fecha, a este año cumplimos 20 años de haberlos fundado. Y son programas que han hecho pues contribuciones seminales a la transformación de la perspectiva de género en México, podría decirlo, no nada más en la UNAM. ¿Y en qué sentido lo hemos logrado? Bueno, miren,
Este grupo de colegas y este programa fueron los primeros que propusimos el que debería de haber una perspectiva de género que se ampliara en el eje horizontal de las áreas de las ciencias, porque anteriormente se concebía que solamente las ciencias sociales o las humanidades eran las que tenían estudios de género, pero no en las ciencias STEM, que ahora conocemos como STEM y que incluyen a la medicina, porque estamos relacionados a las ciencias de la vida. Entonces, la medicina está incluido dentro de las STEM. Y entonces nosotros empezamos a decir, bueno, es que tienen que haber perspectiva de género en las ciencias STEM, porque vemos que hay muchos obstáculos y que hay que subsanarlos. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar en esto, hemos hecho a la fecha, me gustaría al menos tener mi computadora prendida, pero no la tengo ahorita. Pero bueno, hemos hecho muchos foros científicos, aquí ya me la pudieron colocar, muchas gracias. Y dejen ver a ver si ahora me avanza. A ver, la apunto acá. Ok, aquí están pues algunos de una imagen que tenemos con los boletines y las políticas con perspectiva de género que comenzamos a editar desde esta época que les comento, desde 1981. Y empezamos a sensibilizar al sector en general científico, y esta es una imagen del Grupo Mujer y Ciencia en la Facultad de Medicina, y que como ya les he comentado, pues fueron el primer grupo que empezó a generar políticas científicas con perspectiva de género en el país, y además pues en el área STEM. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Hacemos investigación, hemos hecho investigación a lo largo del tiempo para ver justamente la representación de las mujeres en el sector de ciencia, tecnología e innovación, que incluye nuevamente a la medicina. Y bueno, pues hemos hecho 27 foros de género y ciencia, 4 congresos y un simposio internacional, 3 foros nacionales y 18 simposios universitarios que han sido pioneros en México en el tema de ciencia y género en las áreas STEM en particular. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen del 2006, un congreso que llevamos a cabo, y en donde pues llegaron gente de todo el país propiamente, y del cual editamos 2 libros que están ahí publicados. También llevamos a cabo el primer Congreso Internacional de Ciencia y Salud y Género, ya este fue en la Facultad de Medicina, el anterior fue con el CONACYT y también con la Facultad de Medicina, con el apoyo de la Facultad de Medicina en ambos casos. Y aquí, bueno, en este congreso, fíjense, fue muy interesante porque demostramos por primera vez que existía un amplio rango de investigadoras e investigadores que trabajábamos temas de salud relacionados al género, ¿no? Era en todo el espectro de las ciencias relacionadas a la salud, pero como tal, pues fue la primera demostración a la comunidad de que había este grupo con este eje disciplinario tan amplio. También hemos tenido diálogos con todas las máximas autoridades que nos ha tocado interactuar desde el 2007, como ven ustedes ahí. Después empezamos a generar, a discutir políticas científicas con la comunidad. En el 2010, con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, después con el CONACYT en el 2013, 2015, 2024, y con el último gobierno que está ahorita en turno, con la 4T, también hemos tenido diálogos, pues con colegas de diferentes disciplinas y con estas autoridades a fin de justamente ir avanzando en la política de género nacional. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los impactos que hemos tenido, no voy a leer todos, pero algunos de los impactos es justamente el horizontalizar la política de género en el país, en las instituciones de educación superior, así como también, pues bueno, el introducir el concepto de que era indispensable hacer investigación con perspectiva de género, así como docencia con perspectiva de género, lo cual actualmente pues ya forma parte de las políticas al menos de la UNAM y de otras instituciones de educación superior. Y bueno, 2 cosas muy importantes que quizá sí vale la pena mencionar es que más allá de las instituciones de educación superior, hemos reglamentado, hemos propuesto por primera vez las primeras reformas a la ley nacional a fin de que se incluya la perspectiva de género. Esto lo hicimos en la ley del 2002 y actualmente en la del 2023, en donde ya contamos con diferentes regulaciones y aseguran
los derechos de millones de mexicanas, somos 130 millones, bueno, pues la mitad de 130 millones, tenemos ahora los derechos a que se incluya en igualdad de circunstancias los derechos a la educación y a la ciencia. Todo esto lo hemos resumido pues en diferentes trabajos, aquí están a lo largo de estos años y que resumen estas experiencias, y también en otras revistas monográficas o artículos de capítulos del libro. También tenemos un canal de YouTube donde pueden ustedes ver parte de esta experiencia. Y bueno, pues últimamente, también en los últimos años, hemos trabajado en crear un modelo para innovar la perspectiva de género en el sector salud. ¿En qué sentido innovarla? Bueno, innovarla en el sentido de que incluya la investigación, ¿sí? Porque anteriormente pues se manejaba, pero muy sesgado, aspectos de salud reproductiva. Nosotros estamos pidiendo que se haga en el eje horizontal de las fisiopatologías que tenemos las mujeres, que es, como ya se ha mencionado aquí por quienes me han antecedido, pues existe muy poca investigación donde se incluya a la mujer como sujeto de estudio, y estamos pues pidiendo que justamente se amplíe esto. Aquí está un número monográfico de justamente de la Secretaría de Salud, que lo dedico al género, y en el cual pues hay justamente una propuesta que para quien quiera puede ampliar, y también en el libro de Ciencia y Salud y Género que publicamos con la Facultad de Medicina, también ahí está un capítulo donde se presenta este modelo. Y bueno, me gustaría invitarles a que se incorporen pues a este programa de Ciencia, Salud y Género que tenemos en la Facultad de Medicina y que dirijo, que coordino, y justo también al Grupo Mujer y Ciencia UNAM, con quienes hemos ido transformando justamente la política de género de nuestro país. Y me parece que eso es todavía la punta del iceberg, todavía hay muchísimo por hacer. Yo quisiera regresar en este punto, digamos, sobre lo que hace falta en el sector salud. Yo creo que una cosa que hemos estado pidiendo y que sería muy importante que ustedes lo analicen y también pues no sé, lo discutamos, es el hecho de que necesitamos financiamiento para proyectos de investigación con perspectiva de género, ¿sí? O sea, no basta decir, bueno, hay que incluir la perspectiva de género en el sector salud, sino cómo lo vamos a hacer. Y pues sabemos que los proyectos son muy caros, tienen un costo alto, entonces necesitamos apoyo, y para esto estamos proponiendo que exista una comisión de género estatal, no es interestatal, perdón, es intersecretarial, en donde esté involucrada el CECITI, en donde esté involucrada la Secretaría de Salud, por supuesto, el Instituto de las Mujeres, y bueno, pues tiene que haber financiamiento para estas investigaciones de género, porque como hemos demostrado, muy amplia que las hace, el problema es que no tenemos dinero para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, es tener premios que estimulen esto, pues sí es muy bueno, es un buen paso, pero no es suficiente. Necesitamos dinero para la investigación, porque hasta ahora todos estos 45 años de trabajo, en su gran mayoría se han llevado a cabo con el financiamiento de las propias investigadoras que nos hemos involucrado en este compromiso y en esta tarea. Entonces, pues creemos que hay mucho por hacer. También necesitamos posgrados, porque no hay posgrados de género y que incluyan a la perspectiva en el sector horizontal de las áreas. Entonces estamos pidiendo también, está en estas publicaciones que les comento, el que justamente se considere en los posgrados de excelencia del CECITI, que se considere el que haya un panel importante de tutoras de posgrado que tengan experiencia en género, para que justamente podamos ir avanzando y formando gente, porque hasta ahorita no existen posgrados y los que hay son muy pocos y muy sesgados en términos de los proyectos que manejan. Y bueno, pues no quisiera más que terminar dándole las gracias, aunque sea gratuitamente, porque no lo voy a leer, a todos los grupos de colegas, de mujeres con las que hemos trabajado en estos 45 años. Y bueno, y pues también felicitando a los nuevos tiempos, donde ya tenemos directoras de institutos y tenemos directoras en la Facultad de Medicina, como la doctora recientemente, la doctora Carolina Sepúlveda, ¿no? Entonces, pues les doy mucho las gracias por este tiempo y pues todo, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.
Pues felicitar la idea, doctora Valeria, muchas felicidades y también la participación de todas y cada una de ustedes en esta mesa. Y precisamente cuando se habla de por qué hay pocas mujeres en ciencia, uno tal vez esta visión pues todavía misógina que puede llegar a existir de parte de algunas estructuras de las tomas de decisión y de gestión, pero me parece que algo que es importante señalar es esa importancia que tiene la divulgación, más que la difusión del conocimiento y de la ciencia, la divulgación de la ciencia, que algunos investigadores toman como una tarea secundaria o no prioritaria, y que eso es lo que impide que se pueda replicar este tipo de experiencias y podamos generar vocaciones en ciencia, ¿no? Probablemente muchos de los que estamos aquí, algunos tenemos la experiencia de tener personas que han estudiado ciencia porque se les ocurrió ver Big Bang Theory, ¿no? O se les ocurrió ver el mundo de Big Bang. Y eso despertó vocaciones a través de divulgación que parecía en los medios muy simplista, muy sencilla, pero que ayuda. Entonces me parece que parte de lo que se tiene que trabajar para generar mayor vocación y generar en las órdenes de gestión y decisión que haya mujeres es la divulgación, y a veces el investigador como que no lo toma muy en serio, ¿no? Dice, eso no es importante. El comentario, muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias, doctor. Por supuesto, la divulgación y la difusión es sumamente importante y más en esta edad, en esta época de las redes sociales. Hay que aprovechar esa herramienta que es valiosísima. Hay que aprovecharla para que haga el bien, no el mal. ¿Algún comentario? Bueno, yo quisiera solamente preguntarles algo a alguna de ustedes. Justo, ¿qué opinan en ese sentido, en cómo se está acercando la ciencia a las generaciones nuevas, en particular con las niñas? ¿Qué opinan o qué han visto ustedes? Bueno, yo creo que finalmente hay una parte que ya comentábamos, que es esta compartir la parte de mamá, familia, cuidadora, que desafortunadamente es muy invisibilizada. Y entonces cuando pensamos en cómo empoderar a las niñas, a las futuras generaciones, también pensamos cómo le transmitimos ese mensaje. Y creo que el primer mensaje es hacer. Entonces, estar aquí ya sentadas, yo creo que ya es parte de ese trabajo. El hacer difusión de lo que estamos haciendo es parte de ese trabajo. Y decir, sí, hago esto, pero también tengo un hijo, también tengo una mamá, también tengo todo un soporte que nos apoyó, ¿no? Yo tuve mi hijo cuando estaba en segundo de la residencia y obviamente mi mamá tuvo que cuidar las guardias. Y creo que es algo de lo que de pronto tenemos que hablarlo para explicitarlo. Gracias. Yo creo que es muy importante incentivar a las mujeres, sobre todo a las niñas, y creo, bueno, particularmente en mi área es más complicado, créanme. En medicina es más común, pero yo estuve en clases donde nada más yo era la única mujer. Y yo no soy madre y realmente admiro muchísimo a las mamás porque hacen doble o triple ejercicio. Fundamental, repito, tener una gran diversidad porque eso le da la riqueza a cualquier área que haya. Gracias. Bueno, yo voy a hablar como mamá también que soy, pues creo que ser guía y ejemplo es algo muy importante. Y bueno, yo creo que motivar la curiosidad natural que tienen los niños. Yo veo a mi hija de 2 años tirar aquí, tirar allá, explorar, ¿no? Y puede ser que yo me vuelva loca, ¿no? Pero finalmente el verlos interactuar, preguntar, ¿no? Muchas veces, el dejarlo ser. Creo que es muy importante para motivar esa curiosidad natural que tenemos y buscar espacios, ¿no? Para que también puedan desarrollarlo. Bueno, como ya he mencionado, bueno, mi visión siempre ha ido hacia las políticas públicas, ¿no? Macro, digamos, y en este sentido lo que nosotros hemos propuesto es que el gobierno tiene, digamos, la responsabilidad de fomentar el que se enseñe, el que haya una cultura de género en las educaciones primarias, ¿no? O sea, pensamos que es fundamental que haya una política estatal, digamos, gubernamental, federal, que incentive esto. Y ahí nos vemos con el problema de que primero hay que enseñarle a las maestras y a los maestros de primaria y de secundaria justamente a que tengan este interés por la ciencia y por la salud y por el avance. Y entonces, pues yo creo que sí hay ese interés de las y de los profesores, pero hay tantas necesidades que, bueno, a veces eso frena las cosas, pero yo espero que en los próximos años, creo que la actual directora de la CECITI, pues es una feminista y que, de la UNAM y que tiene bastante
experiencia en este tema, creo que lo van a echar a andar. Entonces creo que aparte del ejemplo que podemos darles o con programas como los que estamos ahorita haciendo, por ejemplo, invitar a la gente a que se sume a este tipo de actividades, yo creo que independientemente de eso, pues sí se necesita pues algo estructural, ¿no? Un cambio estructural, y creo que hay que pedirlo, hay que solicitarlo y demandarlo a fin de acelerarlo, porque de lo contrario, pues nos puede tomar otros 50 años, ¿no? Y esperemos que no. Bueno, pues eso. Bueno, no nos queda más que agradecer a la directora general del hospital, a la directora Sánchez Conejo por el espacio y a la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, porque la verdad que pues teníamos muchas ganas de compartir esas experiencias con ustedes.